السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que favoreció unas temporadas sobre otras e hizo que el mes de Ramadán sea uno de los mejores meses. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe nadie podrá desviar y a quien Allah abandone nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, esta es nuestra última clase con todos vosotros y con esta clase finaliza el tafsir, la explicación de Surat al-Nasr. Esta es la última clase, inshallah. Y a lo largo de estas clases hemos ido viendo aleya por aleya qué quiere decir esta bella sura, esta importante sura del Corán. Y hoy nos toca la última aleya de esta sura, la tercera aleya de esta sura, ya que esta sura tiene 3 aleyas, 3 versículos, y este es el último, la última aleya, que es de la que hablaremos bi'idhnillah hoy en esta clase. Y es la que dice: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Así termina Surat al-Nasr. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Entonces hoy hablaremos de esto último, de فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Y debemos saber, hermanos y hermanas, que todo lo que empieza acaba. Todo lo que tiene un inicio tiene un final. Todo lo que comienza termina. Y tal como dijo el poeta árabe: لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ فَلَا يُغَرُّ بِطِيبِ الْعَيْشِ إِنسَانٌ. En español dice el poeta: todo termina decayendo. Todo termina decayendo. Todo decae después de alcanzar la perfección. Todo decae después de alcanzar la perfección. Así pues, que nadie se deje engañar, por la dulzura de la vida. Que nadie se deje engañar por la dulzura de una vida agradable. Que nadie se deje engañar por la dulzura de una vida agradable. Todo decae después de alcanzar la perfección. Así pues, que nadie se deje engañar por la dulzura de una vida agradable. El profeta sallallahu alaihi wasallam vivió muchos años, 63 años, y con esta sura ya Allah subhanahu wa ta'ala le daba la señal de que le quedaba poco tiempo de vida. Con esta sura Allah subhanahu wa ta'ala le informaba al profeta sallallahu alaihi wasallam que su muerte está cercana, que pronto va a morir. Oh mensajero de Allah, pronto vas a morir, sallallahu alaihi wasallam. Y por eso fue revelada esta sura. ¿Y qué hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam? Por eso esta sura se llama Surat al-Tawdi'a también. Además de Surat al-Nasr, se llama la sura capítulo de la despedida.
porque con esta sura es como si el profeta sallallahu alaihi wasallam se despide de toda la umma, ya su misión ha terminado. Con esta sura Allah le hacía ver al profeta sallallahu alaihi wasallam que ya su misión, su mensaje ha terminado, que ya le queda poco tiempo de vida en esta vida mundana, valga la redundancia. Y por eso nos cuenta nuestra madre Aisha radiyallahu anha en el hadith auténtico que está en Sahih Muslim, قالت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. En este hadith Aisha nos cuenta, nos dice cómo era el profeta sallallahu alaihi wasallam al principio, al final de su vida. Al final de su vida nos cuenta Aisha cómo era el profeta sallallahu alaihi wasallam y nos dice: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: خبرني ربي فقال لي: إني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. En español, dice nuestra madre Aisha radiyallahu anha, describiéndonos cómo eran los días finales del profeta sallallahu alaihi wasallam, los meses finales del profeta sallallahu alaihi wasallam, los años finales del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y nos dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh. El profeta, nos dice Aisha, solía decir mucho, repetir mucho esta frase: subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh. El profeta repetía mucho esta frase, lo repetía mucho sallallahu alaihi wasallam, tal como nos dice su mujer Aisha radiyallahu anha. Nos dice: y el profeta me dijo, después de ver que yo me he dado cuenta de que él está repitiendo mucho esta frase, me pregunta, me dice: Allah, mi Señor Allah, me ha informado de que yo veré una señal en mi umma, yo veré una señal en mi comunidad, y que cuando la vea diga mucho subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh. Y yo ya he visto esa señal. Esa señal es que sea revelada la sura de Idha jaa nasrullahi wal fath, hasta el final de la sura. Por tanto, Allah le manda una señal al profeta sallallahu alaihi wasallam a través de esta sura y le dice que cuando veas que esta sura o sepas que esta sura te ha sido revelada, sabe entonces que te queda poco tiempo de vida y por ende tienes que decir mucho lo que dice al final en esta sura: فسبح باسم ربك واستغفر إنه كان توابا. Es decir, en español, glorifica a tu Señor con alabanzas y pide su perdón, porque ciertamente Él es el que acepta el arrepentimiento. Y vamos a analizarlo poco a poco lo que dice esta ley. Por tanto, Allah mismo le dice al final de esta ley que tenemos que decir mucho فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Es decir, tienes que decir tasbih, tienes que decir tahmid, es decir, alhamdulillah, y tienes que decir astaghfirullah. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Y tienes que decir astaghfirullah nada más. Entonces, tres cosas: tasbih, yani subhanallah, alhamdulillah, wastaghfirullah. Vamos a ver qué quiere decir cada uno de estas cosas, porque muchas veces la escuchamos. ¿Qué quiere decir subhanallah? ¿Qué quiere decir subhanallah? ¿Qué quiere decir alhamdulillah? ¿Y qué quiere decir astaghfirullah? Porque Allah nos lo dice. Nosotros, nuestras clases, hermanos y hermanas, el objetivo principal es que entendamos el Islam, es que entendamos
lo que estamos diciendo, repitiendo, recitando, si escuchamos algo, para así disfrutar más este Islam, para así disfrutar más lo que decimos, para que así entendamos y vivamos y sintamos esa dulzura de que entendemos el Islam, de que entendemos las palabras que Allah nos dice. Tal como dice aquí el profeta, tal como lo dice Allah, le dice فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. ¿Qué quiere decir eso? Empezamos, y antes de mencionar eso, es importante saber que el profeta sallallahu alaihi wasallam entonces llevaba a la práctica lo que le decía Allah en el Corán. Allah le dijo, al final de esta ley, al final de esta sura, le dice فَسَبِّحْ, es decir, haz tasbih, di alhamdulillah, di astaghfirullah, y el profeta lo decía, llevaba a la práctica lo que le decía Allah en el Corán. Y este hadith es importante, hermanos y hermanas, por una cosa. Y es que hay otros hadithes, es que este hadith nos enseña cómo decir astaghfirullah, cómo pedir perdón a Allah. ¿Cómo pedir perdón a Allah? ¿Cuál es la mejor forma de pedir perdón a Allah? Sin duda alguna que la mejor forma es la que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué es importante este hadith? Porque hay otros hadithes que nos dicen que el profeta pedía perdón a Allah, pero no nos muestra qué palabras utilizaba para pedir perdón a Allah. Es decir, ¿qué decía el profeta para pedir perdón a Allah? Pero este hadith sí nos lo muestra y nos dice que el profeta cuando quería pedir perdón a Allah decía astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Así pedía perdón el profeta sallallahu alaihi wasallam. Tú puedes decir astaghfirullah, 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 no pasa nada, es correcto, pero lo mejor, la sunna, es hacerlo como lo hacía el profeta. ¿Y cómo lo hacía el profeta? Astaghfirullah wa atubu ilayh, tal como dice este hadith. ¿Por qué digo esto? Porque hay un hadith, por ejemplo, que nos dicen los sahaba que el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando terminaba el salat, nada más terminaba el salat, lo primero que hacía era pedir perdón a Allah 3 veces. Nada más terminar el salat, el profeta lo que hacía era pedir perdón a Allah 3 veces. Pero no nos dice cómo pedía perdón. Entonces, como no nos lo dice, tenemos este hadith que os acabo de relatar. ¿Cómo pedía perdón el profeta? Diciendo astaghfirullah wa atubu ilayh. Por eso Aisha nos lo dice. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. وقال لي خبرني ربي أنني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه ولقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الآية. Por tanto, el profeta mismo nos enseña aquí cómo decir astaghfirullah. Por eso es importante este hadith, para que siempre que veamos que el profeta pedía perdón, que sepas que lo hacía de esta forma. Lo hacía de esta forma y es lo más, la sunna, lo mejor. Tú puedes decir astaghfirullah, astaghfirullah, que es válido, pero si dices astaghfirullah wa atubu ilayh, es mucho mejor porque estarás siguiendo la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y por eso nos dice también Aisha en otro hadith radiyallahu anha, كان رسول الله صلى الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن والحديث متفق عليه. Dice Aisha que decía, ahora nos enseña Aisha lo que decía en su salat, en el ruku' y en el sujud. Lo que decía antes es cuando fuera del salat. Pero en el salat el profeta también seguía lo que le dice esta sura al final. Porque Allah le dice en esta sura, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Y el profeta lo llevaba a la práctica. Entonces cada vez que hacía ruku', después de decir Subhana Rabbiyal Azim, decía esto, Subhanaka Allahumma bihamdik, Allahumma ighfirli. En el sujud, después de decir Subhana Rabbiyal A'la, el profeta decía Subhanaka Allahumma bihamdik, Allahumma ighfirli. Esto en el ruku' y en el sujud.
Por tanto, aquí tenemos otras cosas para nosotros para decir. Si no sabes qué decir en el sujud, en el ruku', di esto. Subhanakallahumma bihamdik, Allahumma ghfirli. Tanto en el ruku' como en el sujud. Y el hadith, como dije, es muttafaqun alayh. Y entonces vamos a explicar lo que os dije. ¿Qué quiere decir entonces Subhanallah? ¿Qué quiere decir Tahmid, Alhamdulillah? ¿Qué quiere decir Astaghfirullah? Porque es importante conocer esto para así vivir, disfrutar de este Islam, disfrutar de nuestro Islam. Empezamos con Al-Hamd, Al-Tahmid. Cuando decimos Alhamdulillah, porque le dice Fasabbih bihamdi rabbika, diciendo Alhamdulillah. Glorifica con alabanzas a tu Señor, en español. ¿Qué quiere decir el hamd? Voy a definirlo tal como lo definen nuestros sabios y lo explico para que veáis qué quiere. Cuando tú dices Alhamdulillah, ¿qué estás diciendo? Dicen nuestros sabios, el hamd huwa dhikru mahasin al-mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimi. El hamd huwa dhikru mahasin al-mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimi. En español, las alabanzas, el hamd, ¿qué quiere decir? Es mencionar todas las cosas, las cualidades, los atributos buenos de Allah, amándolo y engrandeciéndolo, dándole un grandísimo valor. Entonces, siempre que tú dices Alhamdulillah es porque estás elogiando, engrandeciendo, hablando bien de todas las cosas buenas que tiene Allah subhanahu wa ta'ala, por todo lo bueno que Él tiene. ففيه إثبات الكمالات لله تعالى. الحمد فيه إثبات الكمالات. Es decir, atribuye todas las cosas, las cualidades y atributos buenos que Allah tiene, está en lo máximo, en la perfección, lo mejor. Lo mejor, Allah tiene los bellos nombres, los mejores atributos, todo lo que Allah dice es lo mejor, es lo bueno, todo lo que Allah hace es lo correcto. Es decir, por eso Él es el que merece que le alabemos, que digamos solo las cosas buenas de Él, de Allah subhanahu wa ta'ala. Después, Subhanallah. ¿Qué quiere decir Subhanallah en idioma árabe? Dicen nuestros sabios, والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب. تنزيه الله عن النقائص والعيوب. Cuando dices Subhanallah, estás negando que Allah tenga algún defecto, alguna cosa mala, alguna imperfección, alguna deficiencia, etcétera, etcétera, alguna debilidad. Estás diciendo que Allah no tiene ningún atributo negativo, ningún negativo. Subhanallah. Por eso, por ejemplo, cuando dicen, por ejemplo, que cuando le atribuyen a Allah subhanahu wa ta'ala hijos, que Allah tiene hijos, siempre ves en el Corán que dicen Subhana, es decir, que Allah que Él está alejado de eso. Él no tiene hijos, Allah subhanahu wa ta'ala, porque es una imperfección. Son los seres humanos los que tienen hijos. Por tanto, cuando decimos Subhanallah, estamos diciendo que Allah no tiene nada negativo, ninguna cualidad negativa, sino que Él es toda perfección. Y Astaghfirullah, الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة عرفها ابن رجب وابن القيم وغيرهما فقالوا المغفرة هو ستر الذنب ووقاية شره، ستر الذنب ووقاية شره، بخلاف من عرفه بمجرد ستر الذنب، فهو ستر الذنب ووقاية شره، أي العقاب المترتب عليه. En español, cuando decimos Astaghfirullah, cuando pedimos perdón a Allah, le estamos diciendo a Allah dos cosas, le estamos pidiendo dos cosas. Le estamos diciendo, oh Allah, oculta este pecado que he cometido, ocúltalo, es decir, no me avergüences con ello, y haz que no reciba ningún castigo por ello, ninguna consecuencia por ello, el día del juicio. Es decir, no me castigues. Además de ocultar este pecado, que nadie lo sepa, te pido también, Ya Rabbi, que no me castigues por ello y no me des alguna consecuencia negativa por culpa de este pecado. Ya que, hermanos y hermanas, cualquier pecado tiene consecuencias en esta vida, tarde o temprano. No pienses que tú por cometer un pecado y no te ha pasado nada, al cabo de una semana no te ha pasado nada, es porque a lo mejor Allah ya lo ha olvidado, no te va a castigar por ello y no tiene ninguna consecuencia.
en esta vida. Y los pecados, hermanos y hermanas, tienen, si no te arrepientes, siempre con esta condición, si no te arrepientes, tienen su consecuencia tarde o temprano en esta vida. Escuchamos. 10-15 minutos y nos levantamos a rezar. Por tanto, como decía, hermanos y hermanas, mucha gente piensa que como no tiene consecuencias cuando comete algún pecado, sea el que sea, dice, y Shaitán nos engaña de esta forma, dice, bueno, si Allah no me ha mandado ninguna desgracia, si no, la vida me va bien, he conseguido un nuevo trabajo, entonces ese pecado que he cometido la semana pasada no es tan grave, porque todo me va bien. Tenemos que saber, hermanos y hermanas, que muchas veces Allah te retarda, te retrasa el castigo. Por ejemplo, uno de los primeros musulmanes dice, le pasó una desgracia y dice, yo sé por qué me ha venido esta desgracia, porque acabo de recordar que hace 15 años cometí un pecado y por esto Allah me ha enviado esta desgracia. Hace 15 años. Dicen los sabios, hablando de este azar, dicen, benditos sean. Sus pecados eran tan pocos que hasta sabían de cuál era el culpable, qué pecado era culpable. ¿Qué vamos a decir nosotros? Por tanto, hermanos, no te engañes si todo te va bien, a pesar de que tú continuamente estás pecando, porque quizás Allah te está retrasando el castigo. En cambio, si te arrepientes, sí. Si te arrepientes, ya está, Allah te perdona. Hablamos del que persiste, dice, no es grave esto. Si fuese grave, Allah me habría enviado alguna enfermedad, una desgracia, etcétera, etcétera. Sigamos, hablamos de este tipo de personas. Y en el Islam, hermanos y hermanas, decir astaghfirullah muestra la humildad del musulmán. Que el musulmán pida perdón a Allah subhanahu wa ta'ala muestra que es una persona muy humilde. Y fíjate cómo Allah subhanahu wa ta'ala siempre astaghfirullah lo ha legislado que lo digamos al final cuando terminamos de hacer algún acto de adoración. Siempre es bueno decir astaghfirullah al final. Por ejemplo, cuando terminamos al salat, cuando rezamos y terminamos, salamu alaikum, lo primero que hay que decir es 3 veces que astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Muy bien, hermanos. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Y hoy hemos aprendido que mucho mejor si decimos astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Bien. Después, por ejemplo, de Qiyam al-Layl, una persona se tira toda la noche rezando, la gente está durmiendo, él se levanta a la oración nocturna a las 3, 4 de la madrugada a rezar a Allah subhanahu wa ta'ala, voluntariamente, no es obligatorio, voluntariamente. Cuando termina, cuando está ya por llegar en el tiempo del Sahar, cuando ya está por llegar el Fajr, Allah nos encomienda a decir astaghfirullah también, porque está por terminar ese acto de adoración. Dice Allah en el Corán, وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ, y aquellos que piden perdón en el Sahar. Dice también Allah en el Corán, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, y en el Sahar ellos piden perdón. Han estado toda la noche rezando voluntariamente, y cuando ya están por terminar, cuando llega el tiempo del suhur, que ahora en Ramadán, Sahar es el suhur, cuando nos levantamos para comer, tomar esos alimentos para prepararnos para el día siguiente, para ayunar. Ese tiempo, ¿cuál es el tiempo del suhur? Muchas veces lo digo, هو الوقت الكائن بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. Es el tiempo, es un corto periodo de tiempo que está entre el primer adán, el fajr falso, y el fajr verdadero, entre el primer adán del fajr y el segundo. Ese tiempo es el suhur, ahí es cuando hay que tomar el alimento, que en minutos va desde 20 minutos, algunos sabios dicen que son 20 minutos, hasta 45 minutos. Depende de la época del año. Va desde 20 minutos hasta 45 minutos ese tiempo. Por ejemplo, en el Hajj, cuando ya terminan el Hajj, dice Allah, para que veas que pedir perdón es importantísimo en el Islam. Siempre que terminamos un acto de adoración, Allah nos incita a pedir perdón. Nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán de la gente que se ha ido a la Meca. Ha estado haciendo muchos ritos de la peregrinación, del Hajj. Y cuando ya están por acabar, dice Allah en el Corán, ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Y cuando ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ, es decir, cuando la gente se vaya retirando de Muzdalifa, Muzdalifa es una localidad que está ahí cuando vas al Hajj, a la Meca, cuando ya salgas de Muzdalifa, dice Allah aquí, وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, pide perdón a Allah.
pide perdón a Allah. Por tanto, siempre que terminamos un acto de adoración, es bueno pedir perdón a Allah. ¿Por qué pedimos perdón a Allah? Porque por más que recemos, por más que ayunemos, por más que vayamos a la Meca 100 veces, no va a ser perfecto nuestro acto de adoración. Siempre habrá deficiencias, defectos, y por eso pedimos perdón a Allah, porque decimos: lo que tú mereces, ya Allah, oh Señor nuestro, es mucho más de estas obras tan minúsculas e insignificantes que hacemos nosotros, tus siervos. Lo que tú mereces es mucho más de lo que hacemos nosotros. Y termina la ley: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Ciertamente Allah acepta el arrepentimiento de sus siervos. Es decir, al final de esta ley, Allah le aconseja al profeta sallallahu alaihi wasallam hacer tauba, arrepentirse. Pero el profeta arrepentirse, ¿por qué? ¿Qué ha hecho el profeta para que se arrepienta? Que es un profeta de Dios. Allah le dice: y arrepiéntete. Allah acepta el arrepentimiento. Pero el profeta, ¿qué ha hecho? ¿Acaso ha robado a alguien? ¿Ha sido injusto con alguien? ¿Qué ha hecho para que Allah subhanahu wa ta'ala le diga: arrepiéntete? Y con esto abro paréntesis, otro beneficio más que quiero compartir con vosotros, hermanos y hermanas, porque el arrepentimiento en el Islam es de dos tipos. Con arrepentirse significan dos cosas. Allah, cuando nos dice hay que arrepentirse, es sobre dos cosas, y esto pocos lo conocen. Por eso este beneficio equivale en la antigüedad a un viaje en busca del conocimiento. Este beneficio que voy a comentar en la antigüedad, equivalía a un viaje, que tenías que emprender todo un viaje para ir a encontrarte con un sabio que estaba a miles de kilómetros para que te dé este beneficio. Y hoy lo vas a tener, hermano y hermana de Melilla, hoy lo vas a tener en bandeja para ti, para que lo disfrutes. Dicen nuestros sabios: at-tawbatu naw'an. التوبة من فعل الرذائل والتوبة من ترك تكميل الفضائل والتوبة من ترك تكميل الفضائل. El arrepentimiento es de dos tipos. ¿Por qué hay que arrepentirse en el Islam? Primero, por haber hecho algún pecado. Es lo que todos sabemos. Cuando uno comete alguna mala acción, un pecado, un error, algo, uno tiene que arrepentirse. Allah subhanahu wa ta'ala, volver a Allah. Y vamos a mencionar cuáles son las condiciones de ese arrepentimiento. Y la segunda cosa por la que uno tiene que arrepentirse es por no haber hecho los actos de adoración de la forma más perfecta, de la mejor forma a Allah. Por ejemplo, tú te levantas a rezar y estás pensando en el trabajo, en los estudios, en el negocio, en tus hijos que está enfermo, en tu madre que tienes que comprarle una cosa. Es decir, no te has concentrado al 100%. Estás rezando, no has cometido ningún pecado, pero no le has dado a Allah subhanahu wa ta'ala todo el derecho que merece. Por eso te arrepientes también por eso, por no haber cumplido esos actos de adoración de la mejor forma posible. Y eso es lo que Allah le dice en esta ley al profeta sallallahu alaihi wasallam, de buscar el arrepentimiento de todas aquellas cosas que podían hacerse mejor, y no se hicieron así. Y el creyente es así, siempre se siente insatisfecho con sus obras. El musulmán no anda presumiendo de sus obras. Por rezar el Fajr en la mezquita 3 o 4 días, ya cuando sale en la calle y se encuentra con sus hermanos, los mira encima del hombro. Así no es el musulmán siempre ve sus obras insignificantes y siempre teme que Allah no se lo acepte. Por eso, cuanto más hace, más siente que le falta mucho por hacer. Y el arrepentimiento, hermanos y hermanas, es de tres tipos. Tiene tres condiciones. El arrepentimiento en el Islam tiene tres condiciones. Si quieres considerarte que te has arrepentido, esto seguramente lo habréis escuchado mucho, pero lo repetimos por la importancia que tiene. Primero, en 4 minutos nos levantamos a rezar. 4 minutos nos levantamos a rezar. Primera condición. هو الإقلاع عن الذنب. La primera condición es dejar de realizar ese pecado. Si quieres arrepentirte de verdad, la primera condición es dejar de hacer ese pecado. Ya está. Ponerle punto y final. No voy a hacerlo más. Dejarlo. Segundo,
الندم على ما سلف منه. Lamentarse por todo lo que has cometido en el pasado, ese pecado, todas las veces que lo has cometido anteriormente. Lamentarte. Primero es dejarlo. Segundo, lamentarte por todo el tiempo que has estado cometiendo ese pecado. Y tercero, si reúnes estas tres condiciones, Allah te acepta el arrepentimiento. Si no las reúnes, Allah no te acepta que te has arrepentido. No se considera que te has arrepentido. Tienes que hacerlo por Allah. Y tercera condición, dicen nuestros sabios, وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يُعَاوِدُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ, y tener la firme determinación, el firme compromiso de que no vas a volver a caer en ese pecado. Tres condiciones. Si las reúnes, Allah te considera de los arrepentidos, mutawwabin. Dejarlo, lamentarte, sentirte mal por todas las veces que lo has cometido. Y tercero, tener el firme compromiso de que no vas a volver a caer en ese pecado. De esta forma, Allah te acepta el arrepentimiento. Algunos sabios añaden una cuarta condición, que es التحليل من المظالم وغيرها, es decir, devolver, restaurar aquello que si has hecho algún pecado con alguna persona, le has robado, le has insultado, etcétera, es decir, ir a esa persona, devolverle ese dinero, pedirle perdón, etcétera, etcétera. Pero esto entra dentro de la primera condición, que es dejar ese pecado. Dejarlo significa también enmendar lo que habías hecho anteriormente. Y entre los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tiene muchísimos nombres, solo conocemos 99. Por eso si os preguntan cuántos nombres tiene Allah, no digas 99. 99 son los que conocemos, los que nos ha hecho conocer Allah, pero Allah tiene muchos más de 99. El misericordioso, el compasivo, el perdonador, el creador, el que acepta el arrepentimiento, el que todo lo ve, el omnipresente, etcétera, 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 omnividente, etcétera, etcétera, el que acepta el perdón de sus siervos. Allah tiene muchísimos nombres, solo conocemos 99. Y entre esos nombres está At-Tawwab. ¿Qué significa At-Tawwab? إنه كان توابا. ¿Qué significa Tawwab? El que acepta el arrepentimiento. Significa dos cosas. Que Allah هو الذي يوفقك للتوبة ثم يقبلها منك. Significa que Allah primero es el que te guía a arrepentirte, hace como que sientas en el corazón que ya está, ya es suficiente, he pecado mucho. Ese sentimiento, ¿quién te lo da? Allah. Él mismo te hace sentir eso. Y después tú empiezas a arrepentirte y Él te lo acepta. Fíjate qué generoso es. Fíjate qué compasivo es. Empieza de Él y vuelves a Él. Él mismo te guía a arrepentirte y después Él mismo cuando te arrepientes te lo acepta. En 2 minutos nos levantamos. Beneficios. ¿Qué beneficios aprendemos de esta sura que hemos explicado en estas 4 clases en esta mezquita? Estamos hablando de la sura número 110, capítulo número 110 del Corán, que se llama Sura del Auxilio, la victoria, Surat al-Nasr, la que empieza diciendo إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Beneficios. Primer beneficio que aprendemos de esta sura es que quien tiene ya una edad avanzada, lo que se le recomienda, porque ya le queda pronto para encontrarse con Allah, lo que se le recomienda es lo mismo que Allah le recomienda al profeta: arrepentirse y decir mucho astaghfirullah, astaghfirullah, alhamdulillah wa atubu ilayh, tal como dice en esta sura Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo beneficio que aprendemos de esta sura es que el profeta era un profeta verdadero, porque Allah al final le auxilió y le dio la victoria. Si fuera un profeta falso, ya habrían acabado con él hace mucho tiempo, pero Allah le dio el auxilio y la victoria. Tercer beneficio que aprendemos de esta sura es que el Islam ya está completo. Ya el mensaje del profeta lo ha completado, está completado, y no necesitamos que nadie agregue cosas nuevas más. El Islam está completo y perfecto, tal como nos enseña esta sura. Otra de las enseñanzas que nos enseña esta sura es que todos los profetas mueren, porque el profeta murió, y todos los profetas mueren. Incluso Isa, Jesús, hijo de la Virgen María. Nosotros creemos que todavía no ha muerto, que cuando sus enemigos iban a por él para acabar con él, Allah lo elevó a los cielos y lo salvó como justicia divina, propia de Allah y misericordia de Allah.
pero Él volverá, creemos los musulmanes, que al final de los tiempos Jesús devolverá a este mundo, vivirá y después morirá como mueren todas las personas. Por tanto, todos los profetas y mensajeros de Dios mueren. Y el último beneficio, y nos levantamos a rezar, esto es una gran responsabilidad para nosotros, todos los musulmanes. ¿Cuál es? Que el profeta ha abandonado este mundo, pero nosotros somos sus seguidores, nosotros somos los que seguimos, por tanto tenemos que ser gente responsable y transmitir, portar ese mensaje, el Islam que trajo el profeta, de la mejor forma, siendo personas productivas en las sociedades en las que estemos, siendo personas de paz, de convivencia, alejadas de todos los extremismos y terrorismos que pueda haber, tal como dijimos en la clase anterior, la moderación, el éxito, la victoria, el auxilio y la felicidad solo viene siguiendo el camino de la moderación, el wasitiyya. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico: ciertamente lo que destruyó, llevó a la ruina a los pueblos anteriores a vosotros fue el extremismo en la religión. Por tanto, el extremismo lleva a la ruina, a la destrucción y a lo peor. ¿Y qué trae la felicidad? ¿Qué trae el éxito? ¿Qué trae el auxilio? La moderación, al-wasitiyya. Dice Allah en el Corán: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Y de esta forma os hemos hecho una comunidad moderada. Que Allah nos beneficie con el Corán. Esto es todo. Hasta el próximo año, bi'idhnillah. Que Allah os bendiga. Gracias por vuestra atención. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.